Buenos días, tengan todos. Para mí es un privilegio y un honor compartir con ustedes algunas de las apreciaciones y experiencias que hemos tenido dentro de la función del Tribunal Supremo Electoral. Para los que son abogados, el tema del amparo es uno de los temas más técnicos, un poquito quizá más exigentes en cuanto a su tramitación y en cuanto a los plazos, distinto de la jurisdicción ordinaria. Entonces, no me van a dejar mentir que los temas más relevantes en materia jurídica es el amparo, la casación y las inconstitucionalidades. Entonces, por la relevancia e importancia de este tema, quizá su disertación sea un poco técnica. Sin embargo, he tratado la manera de dividirlo en dos partes. La primera, cumpliendo el objetivo de quienes no son abogados puedan tener un acercamiento al qué es el amparo, cuál es su objetivo y la relevancia que tiene dentro del proceso no solamente político, electoral, sino de una forma general. Por eso es que vamos a entrar con una introducción un poco para aquellos que no son abogados, y luego posteriormente tendremos otra etapa dirigida específicamente para los que son asesores, consultores y por supuesto abogados, para que discutamos algunos criterios y algunas posturas que no solo tiene el Tribunal Supremo Electoral, sino las dos cortes que conocen en primera instancia y en segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Solo déjenme ver las manos de los abogados. La mayoría no son abogados, ¿verdad? Bueno. No han venido, ya vienen tarde. Y ¿saben qué? Les pregunté, les dije que levantaran las manos los abogados porque son los menos inhibidos, ¿verdad? Las sillas que están vacías son los de los abogados. Emerson, que salió ahorita, es abogado. Bueno, entonces vamos a tratar la manera de modificar la presentación para que sea un poquito más amigable. Un poco más amigable y que pueda estar dirigido a esos intereses no solo personales, sino institucionales. Posteriormente, ustedes pueden hacer sus comentarios, dudas en la disertación y podemos discutir algunos criterios. Recordémonos que esto de derecho no es algo que esté esculpido en piedra. El derecho es dinámico, como es la sociedad, dinámico, y va cambiando conforme va evolucionando la sociedad o conforme las exigencias de la misma población. No hay un memorial de derecho, no hay un proceso igual, todos son distintos y por lo tanto vamos en ese mismo camino. Entonces, viene a bien la introducción de qué es el amparo, pero para hablar de amparo necesitamos primero saber qué es un derecho. Y venimos a remontarnos un poco en lo histórico para que tengamos contexto de qué es un derecho, porque los derechos son esas facultades, características inherentes a la persona, a toda persona, solo por el hecho de ser persona, por el hecho de existir. Entonces, estos derechos humanos no solo los tienen los presos, como nos han dado a conocer los medios de comunicación, y mire, ahí se va derechos humanos y lo va a defender, ¿no? Estos derechos son para todas las personas. Lo que pasa es que muchas veces no las conocemos y en otras ocasiones no sabemos cuál es el canal para exigirlos y ejercerlos. Entonces, de esta cuenta tenemos que regresar un poquito en la historia y recordarnos que en primer lugar el derecho de los estados empezó con un derecho monárquico, con una monarquía, con un imperio, el cual todo giraba alrededor de un rey, ¿sí? Y este rey, y este monarca, y este emperador, generalmente se le reconocían características divinas, cósmicas, de sangre, de linaje. Pero en el devenir histórico,
la población empezó a tomar conciencia de que no necesariamente estas personas eran distintas a la población, ¿sí? Se les decía antes que tenían sangre azul. No es hasta más o menos 1215 en que en Inglaterra al rey Juan I llegaron los nobles y le fueron a exigir sus derechos. Y le fueron a exigir, primero, que respetara la vida. Segundo, que respetara la propiedad. Porque antes el rey, si se levantaba de malas, podía ordenar la ejecución de cualquier persona. En cualquier momento, e incluso se decía que toda la tierra era propiedad del rey. Ustedes saben y se recuerdan que incluso toda América Latina vino a ser propiedad de la corona española, de la corona inglesa, francesa, etc. Entonces, nace la primera generación de derechos humanos con los derechos civiles y políticos. Es decir, ¿cuáles son esos derechos civiles? Los derechos civiles, primero es a la identidad, a la propiedad, a la individualidad, al nombre, al domicilio, etc. Es decir, van a ser los derechos mínimos que toda persona tiene por el solo hecho de existir. Estos derechos civiles están juntamente ligados con los derechos políticos. Y ahí nos damos cuenta que los derechos políticos son fundamentales, son elementales, son necesarios para poder ejercer los demás derechos. No podemos hablar de derechos sociales, económicos, si no hablamos primero de los derechos políticos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos? Principalmente son dos. Claro, ahorita tenemos una evolución un poco más desarrollada y vemos que estos derechos abarcan otros más. El primero es elegir. Ese es mi primer derecho que yo tengo fundamental en materia política. Es decir, mi voto cuenta. Este derecho pues no era concebido en la monarquía porque el rey era por linaje, no era por delegación del pueblo. Ahora estamos en una democracia buscando una república en la cual el primer derecho que tenemos es votar. Y el segundo derecho político fundamental es ser electo. Es decir, yo puedo postularme a un cargo de elección popular. ¿Sí? Esos son los dos mínimos derechos en materia política. Después se van desarrollando, se habla de alternancia en el poder, se habla de defensa de la Constitución, de distribución de poderes, etc. Pero nos damos cuenta que los primeros derechos fueron políticos, civiles y políticos. Luego están la segunda generación de derechos, los económicos, sociales y culturales. En estos derechos pues siempre tiene un tinte político en el sentido de que va a tener derecho a la propiedad, va a tener derecho a la determinación económica, etc. En la tercera generación de derechos vienen los derechos de la solidaridad, calidad de vida, derecho a la paz, etc. En estos derechos ya podemos ver la formación de partidos políticos, en este caso comités cívicos electorales, y es ese derecho que tienen los ciudadanos de asociarse para poder alcanzar el poder. Si se dan cuenta, los derechos más elementales eran de forma individual, pero ahora podemos ejercer bajo afinidades ideológicas un derecho que va a poder tener un mayor peso, una mayor representación ante la administración pública, es decir, alcanzar el poder. Estos son derechos políticos de primera, segunda, tercera generación. Pues los de cuarta generación son los nuevos derechos. Ahí encontramos infinidad de derechos. Los derechos a la información, al acceso al ciberespacio, a la manipulación genética, etc. Ahí tenemos una diversidad de derechos. Esto no escapa también de lo político, porque si nos damos cuenta, al final los partidos políticos llegan al poder y estos partidos políticos determinan
qué leyes van a tener, y esas leyes van con una orientación ideológica. Por ejemplo, Estados Unidos es muy claro en cuanto a la ideología que tiene cada uno de los partidos políticos. Hay un partido muy conservador que no permite el divorcio, el aborto, está en contra de la manipulación genética, etc. Pero hay otro partido que es más progresista. Este partido es más liberal, le asiste derechos a toda la población, importando su orientación sexual, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, aunque sean distintas generaciones de derechos, siempre lo político va a incidir en cada una de ellas. Entonces, tenemos en cuenta que los derechos son los que nos asisten a todas las personas. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es el medio, el mecanismo para que yo pueda exigir esos derechos? Y ahí viene el tema de las garantías, ¿sí? Las garantías son esos mecanismos, esos instrumentos que nos otorga tanto la Constitución como otras leyes constitucionales para reclamar y exigir estos derechos. Recordémonos que los derechos empezaron por ponerle una limitación al poder absoluto de la monarquía, ¿sí? Ese es el concepto principal de la exigencia de los derechos políticos y derechos civiles y derechos humanos. Es decir, ponerle un límite al ejercicio de la acción pública y a cualquier otra persona que represente autoridad o tenga fuerza coercitiva para obligarnos a hacer algo en contra de nuestros derechos. Por lo tanto, en la Constitución encontramos 3 garantías que nos sirven para reclamar esos derechos y al mismo tiempo sirven de protección de la propia Constitución. El primero es la exhibición personal. Esto lo que busca es proteger la libertad y la vida. A eso se circunscribe. A velar porque el individuo esté libre y esté vivo. Esto se entiende en el contexto de aquellas ejecuciones extrajudiciales, en el contexto de aquellas retenciones indebidas, secuestros, etcétera, por parte del órgano del Estado. También tenemos otra garantía que es la inconstitucionalidad, y esta inconstitucionalidad es el mecanismo por el cual vamos a revisar cada una de las leyes o normas particulares que se quieran emitir en contra de los principios de un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho presupone, en primer lugar, una Constitución, es decir, una norma fundamental, una norma máxima. Entonces, para defender el Estado de Derecho tenemos la inconstitucionalidad en sus distintos casos. Pero bueno, como el tema que nos toca hoy es el amparo es una garantía para exigir el cumplimiento, el respeto o evitar que se lesionen los derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Primero, los reconocidos en la Constitución y aquellos en tratados y convenios internacionales. El artículo 44 de la Constitución establece que no van a ser solo los que están en la Constitución, sino pueden ser mucho más. Aquellos que no están expresos también son protegidos, como por ejemplo el derecho a la intimidad. Si ustedes se dan cuenta, en la Constitución no aparece, pero la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad ha reconocido que en base a una interpretación de la Constitución, una interpretación armónica, pues estos derechos fundamentales también van a ser tutelados. El amparo comienza su regulación en el artículo 265 de la Constitución. Nos explica básicamente 2 cosas. Primero, ¿qué es lo que busca proteger? Entonces, busca proteger las amenazas y las violaciones a los derechos fundamentales.
Y segundo, que no existe un ámbito que vaya a escapar del amparo. Es decir, cualquier área de la actividad humana puede ser objeto de amparo. Claro está, con sus propias reglas. Pero como vamos a ver el amparo en materia electoral, vamos a tratar la manera de encauzarnos y ver las particularidades. En la ley específica, una ley constitucional, decreto 186, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, regula el amparo en sus primeros artículos. Además, la Corte de Constitucionalidad ha emitido el Acuerdo 1-2013, que son disposiciones reglamentarias y complementarias a la ley de amparo. ¿Cuál es el objetivo de este amparo? ¿Cuál es el objetivo de esta institución jurídica? Tiene dos objetivos. Uno es preventivo y el otro es reparador. ¿Por qué es preventivo? Porque cuando existe una amenaza de una violación a nuestros derechos fundamentales, podemos presentar el amparo antes de que suceda. ¿Sí? Claro está, esta amenaza debe ser cierta, debe estar fundada, debemos tener algún indicio de esa intención de amenaza. No podemos decir, fíjese que siento miedo porque me van a asaltar. No es cierto porque no puede ser comprobable, ¿no? Aunque actualmente eso es un peligro inminente, es una seguridad, ¿no? Y el otro objetivo que tiene el amparo es un objetivo reparador. ¿Qué significa ese reparador? Que cuando la amenaza ya se concretó, cuando la violación ya se efectuó por parte del órgano administrativo o de un órgano de autoridad, que puede ser privado, que puede ser un sindicato, que puede ser un partido político, que puede ser una sociedad mercantil, etc., recurrimos al amparo para que esos derechos nos sean restaurados. Es decir, que el Estado nos otorgue esa protección y que le ordene a esta autoridad a que deje en suspenso esa violación. Ya vimos que no existe una limitación en el ámbito de su aplicación. Todo lo que tenga que ver con la actividad humana puede ser objeto de amparo. Va a ser planteado en contra de actos o disposiciones y en contra de acuerdos, resoluciones, leyes, providencias, oficios, lo que podamos imaginarnos. Aquí hay dos vertientes, ¿verdad? No es lo mismo un acto o disposición que un acuerdo o reglamento, porque en este no hay un documento, ¿sí? No hay un documento que yo pueda atacar, porque es en el ejercicio de ese derecho de violencia que tiene el Estado en contra de aquellos que incumplen las normas. Es decir, una ejecución, algo en concreto que el órgano administrativo esté haciendo. Por ejemplo, un partido tiene una valla y viene el tribunal y la quita. Eso es un acto, es algo que está disponiendo, ¿sí? Entonces, contra un acto podemos recurrir en amparo. O también podemos recurrir en contra algún documento. Esto materializado en un acuerdo, en un decreto, en una ley, una norma, en un reglamento, en una providencia, etc. Vamos a ver los principios que regulan la tramitación, la presentación. ¿Qué manda? Solo una duda. Claro, claro. Solo algo para que me quede bien claro, porque sí he escuchado mucho esto. La diferencia entre amparo y apelación, solo para que El amparo es una garantía, y como garantía es un mecanismo
para que nos restaure un derecho o para que ante una amenaza nos defienda. Una apelación es un recurso, está dentro de un proceso ordinario. Bien, regresemos un poquito más. Recordemos que acudimos ante un juez, ante un órgano jurisdiccional, cuando hay un conflicto. Cuando hay un conflicto entre dos partes. Entonces, para que el órgano resuelva. Eso es en una instancia, ¿verdad? En otra instancia, acudimos ante un órgano jurisdiccional porque hay una resolución de la administración pública que nos está afectando. ¿Sí? Y planteamos un proceso y un recurso para que revisen ese proceso. El amparo no es un recurso, porque es un proceso extraordinario. ¿Cuál es la naturaleza del amparo? Y que está en el último principio, que el amparo es extraordinario. Es decir, yo no puedo venir y plantear amparo por cada acto de la administración pública. Lo puedo hacer para retardar el procedimiento, pero me lo van a rechazar. Porque este amparo es una garantía cuando todos los demás procesos ordinarios o recursos ordinarios no funcionan. ¿Sí? Cuando yo me he presentado ante el juez y no me ha resuelto a mi favor, he apelado y seguidamente la sala o quien deba conocer no resuelve a mi favor y yo me siento vulnerado, recurro al amparo. Es decir, no voy al amparo en primera instancia, a menos que sea una amenaza inminente. ¿Sí? Porque entonces, por ejemplo, ¿qué sucede cuando mi derecho a la intimidad está siendo amenazado? Porque hay una empresa que por 150 quetzales le va a decir a quien sea cuánto debo, cuántas casas tengo, cuántas demandas tengo, si tengo pensiones alimenticias, si tengo hijos extramatrimonial. Es decir, mi derecho a la intimidad está siendo violentado. Pero ante esa amenaza inminente yo voy a presentar amparo. ¿Por qué? Porque si el órgano no me protege a tiempo, ¿para qué me va a proteger ya cuando saben todos de lo que padezco? ¿Sí? Ya no se puede reparar. Es decir, no podemos agarrar la pasta y volverla a meter en el mismo tubo sin dejar todo manchado. ¿Qué más? Solo una pregunta. Cuando el amparo protege a las personas, como dice la Constitución, que también se puede aplicar a personas jurídicas. Sí, claro, claro. Recordemos que hay dos tipos de personas. Están las personas, todas son personas jurídicas, porque son reconocidas por la ley, individuales y colectivas. Entonces, cuando la ley establece que se va a reconocer la garantía del amparo a toda persona, no hace distinción si es una persona natural o individual o colectiva. Una empresa o una sociedad que posee una empresa puede presentar un amparo en contra de un órgano administrativo porque le está violando sus derechos. Recordemos que también son personas, todas son jurídicas, solo que unas individuales y otras colectivas. Lica, aprovechando lo que usted mencionaba ahí sobre el derecho a la privacidad, que no es una cuestión del dominio público ni está contemplado, digamos, en el documento, pero sí lo tiene ya como algo, que le dijera yo, como un hecho ya la misma Corte de Constitucionalidad, pero para uno que tiene ese desconocimiento por no, y cae uno en cometer una equivocación ahí, metiéndose uno en la privacidad de un grupo o de una persona no individual, ¿cómo se toma eso? Nada más. Bueno, primero, muy bien, ese derecho a la privacidad ya está reconocido por la ley en cuanto a una integración normativa, puesto que los convenios y tratados internacionales también lo protegen, y la propia Constitución, solo que no lo nomina, pero ya está reconocido. Aparte de eso,
la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad también lo ha reconocido. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta dos situaciones. Primero, usted me dice que ya tengo un derecho, perfecto, ya me lo reconoció la ley y la Corte, estamos bien, ya el ordenamiento jurídico ya está reconocido. Es mi derecho hacerlo valer, ¿sí? Cuando otra persona se mete a la intimidad de otra y está violando su derecho a la intimidad, ¿quién es el llamado a ejercer ese derecho? El que está siendo violentado, ¿sí? Porque el que está violando los derechos lo puede hacer hasta que alguien no lo pare. Y eso es lo que ha pasado con estas empresas de difusión de información de datos sensibles, ¿sí? Lo comercializan, lo venden, y recordemos que como bajo el principio de que lo que no está prohibido está permitido, lo hacen como hasta que alguien los detenga, ¿verdad? Y ya han habido algunas sentencias que les impiden dar esa información. De nuevo, ¿verdad? Es un poco contradictorio la protección de este derecho cuando la violación ya se haya realizado. Ya no se puede restaurar el honor, la privacidad de alguien cuando ya se ha publicado. Tenemos que tener en cuenta que el titular del derecho somos cada quien. Yo sí puedo dar mi autorización y puedo escribir un libro, o puedo dar una entrevista, o lo puedo publicar en Facebook, todas mis intimidades, porque yo estoy consintiendo que ese derecho no sea respetado. Yo disculpe, ante una sentencia firme X, todavía cabe el amparo. Sí. Cabe el amparo. De hecho, lo que nos... Solo tal vez un tecnicismo, pero de hecho cabe en contra de cualquier disposición de cualquier autoridad. Lo único que usted me dice, una sentencia firme, ya vamos a un tecnicismo jurídico, ¿verdad? Una sentencia firme no puede ser modificada, porque firmeza significa que ha pasado el tiempo en el cual pueda ser recurrida. Es decir, para el amparo yo tengo 30 días para presentar un amparo. Si pasa el día 31, yo ya consentí ese hecho, ¿sí? En materia política son 5 días. Si al 6º día yo quiero presentar un amparo, me dice es improcedente porque usted no lo presentó en tiempo, y asumimos que usted consintió esa violación. Entonces, cabe dentro de cualquier ámbito, siempre y cuando la sentencia no esté firme, ¿verdad? Pero contra cualquier sentencia cabe el recurso de amparo, el proceso de amparo, pero tenemos que tener en cuenta ese tecnicismo del plazo para plantearlo. Hay un plazo. ¿Por qué hay un plazo? Porque necesitamos seguridad jurídica. ¿Y qué es la seguridad jurídica? Que alguien me garantice que esas normas particularizadas que son materializadas en sentencia, pues puedan ser tomadas como válidas, y tiene que haber un tiempo, un límite en el cual yo pueda decir esta sentencia ya está firme, ya contra eso no se puede hacer, porque de lo contrario pudiéramos seguir procesos de años atrasados. Y imagínense, si alguien está impugnando una propiedad y esta ya se vendió, ya se heredó, etc., deshacer todos esos actos jurídicos válidos nos crea un caos. Entonces, en un Estado de Derecho, la certeza jurídica se materializa en esa firmeza de la resolución. Una última, miren, ante esa cuestión de los plazos y los términos que existen en un montón de situaciones, ¿cómo se puede... Sí, ¿cómo se puede tomar la cuestión esta de que se hace el llamado, se consiente uno en manifestar ahí de que hay un desconocimiento de la ley por no estar involucrados en eso que les corresponde, especialmente en el área legal, pues, ¿verdad? El común de las personas desconoce esto de los términos y los plazos y toda esta situación. Entonces, cuando se viene... Yo ejercí mi defensa.
Eso es lo positivo. Hay alguna cuestión un poquito controversial. Y es que ante la ignorancia de la ley, no se puede alegar práctica, desuso o desconocimiento. Es decir, que por disposición legal todos conocen la ley. Lamentablemente eso opera en nuestro derecho. Es decir, ¿se imaginan cuánto analfabetismo hay? ¿Se imaginan cuánta falta de acceso a una educación superior? Y encima de que la ley me obligue a que conozca todas las leyes que son aplicables a mi persona, ahí ya estoy, para empezar, indefenso, ¿verdad? Por eso es que existen los abogados, los obligados a conocer las leyes. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los principios que inspiran el amparo? Los principios son esos referentes, son esas luces que vamos a seguir para que este amparo sea diligenciado de la mejor forma. Primero es que es en beneficio del administrado. Toda interpretación debe ser extensiva en favor de quien lo solicita, en favor de proteger los derechos humanos, ¿sí? No debe ser restrictiva en el sentido de que, como no está expreso ese derecho humano, no se le protege. Al contrario, va a ser extensivo. Segundo, es rogativo. Si yo no lo ejerzo, si no ejerzo esa garantía, nadie la va a hacer por mí, ¿sí? Es un derecho personal y rogativo. Es decir, el órgano jurisdiccional, el juez, no lo va a hacer por mí, no lo va a hacer de oficio, ¿sí? Hay que pedírselo, es rogativo. Y segundo, es personal, nadie lo va a hacer por mí, excepto en algunas circunstancias, ¿verdad? La ley establece como un gestor judicial también el caso del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos. ¿En qué casos? En el caso de que haya un interés difuso, es decir, el interés es para todos y no sabemos a quién le va a afectar. Entonces puede venir el Procurador de los Derechos Humanos y plantear un amparo en contra, a favor de toda una población o de un sector. Bueno, es prioritario porque cada uno de los juzgados o tribunales que conozca el amparo debe darle prioridad y celeridad a un amparo, ¿sí? Por eso es que los plazos son un poco más reducidos. También existe el principio de protección provisional. Como vimos, si hay una amenaza inminente, si hay un daño que no se puede reparar, es mejor dictar un amparo provisional. Y esto es una protección provisional mientras se termina el diligenciamiento. Más adelante vamos a ver dos cosas que son las que se dilucidan o se ven dentro de un proceso. Pero lo provisional es que debe ser de inmediato, ¿sí? Bueno, el último principio dentro de los que estamos viendo es que es extraordinario y subsidiario. Extraordinario, ¿por qué? Porque primero debo de agotar los medios que la ley me da para ejercer mi defensa. Es decir, en la vía administrativa, recurso de revocatoria, de reposición, de nulidad, de apelación, todos los recursos que la ley me da. Aprovechando, en materia electoral es solo nulidad por la reforma que hubo a la ley. Y subsidiario. Subsidiario, ¿por qué? Porque lo que busca es que no se conozcan cuestiones que le competen a otros jueces. Es decir, en el caso del tribunal tiene la supremacía en materia electoral. Nadie más debiera conocer cuestiones de carácter electoral. El amparo se va a conocer cuando existan violaciones a los derechos fundamentales, ¿sí? No, disculpe, ante una sentencia pueden haber 2 o 3 amparos sobre una misma. Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. La cantidad de procesos de amparo puede ser ilimitada. Hay una iniciativa de la Corte que no se ha puesto no se ha llevado a cabo,
pero es una depuración previa. Es decir, si hay 5 amparos sobre un mismo caso, depurarlo. O sobre alguna cuestión que no necesariamente debe tramitarse, depurarse previamente para no retardar más los procesos. El primer principio dice que es en favor del administrado. No sé, tal vez saliendo un poquitín del proceso electoral y el Estado puede presentar. Unos segundos. Para arriba y esperas unos. Para arriba. Y esperas un momento. Paciencia, respire profundo. Es para que los demás logren. Póngase chorro de voz. Bueno, es en favor del administrado, dice el primer principio, pero en el pasado más o menos reciente he visto que el Estado ha presentado amparos contra particulares. Me da la impresión que debiera de ser siempre al revés. No sé, no logro en este momento particularizar alguno, pero en general lo vi, lo noté y me pareció, bueno, y el gobierno o el ejecutivo ha presentado amparo por algo de alguna empresa, si no me recuerdo mal, algo del IX, fue un evento, no sé, me da la sensación como que el amparo es para proteger al de menor valor, y el Estado es toda una maquinaria. No sé si logro llegar a la esencia con la forma que estoy planteando la pregunta. Claro, está bien. Los ejemplos nos ayudan a entender y comprender un poco más la aplicación. Si no mal recuerdo, creo que fue tenemos que tener un poquito más claro, pero creo que es el amparo que presentó el Procurador de los Derechos Humanos contra el Ministerio de Salud para que proveyera de oxígeno a las personas, y el Ministerio de Salud indicó que la empresa que era el proveedor del Estado se negaba a prestarlo. Ese es un ejemplo de... Sí, yo creo que ese es el que se refiere, pero en este caso tenemos que tener en cuenta que cada uno de los procesos tiene un formalismo, un trámite. En este caso la empresa alegaba que no podía prestar el servicio porque no había un contrato. Es decir, él iba a incumplir la ley al prestar el servicio, porque no lo iba a donar, ¿sí? Sino lo estaba vendiendo. Pero previo a una venta debe existir un contrato bajo las normas de la ley de contrataciones. Entonces venía el Ministerio de Salud y alegaba y decía, mire, pero es una necesidad y una urgencia, está en riesgo la vida, y al parecer le otorgaron el amparo provisional, pero porque la naturaleza del acto de la empresa iba a poner en riesgo la vida de otras personas. Aparte de eso, hay que estudiar un poquito más ese acto de violación a otros derechos, porque ese acto debe ser unilateral, debe de ser coercitivo. Entonces, en cierta manera, estaba el Estado desprotegido y ponía en riesgo la vida de los pacientes al no tener este recurso. Miren, es una cuestión un poco política, es una cuestión de un caso en específico que se escapa un poco de nuestro tema, pero al final puede ser que el Estado presente un amparo en contra de una entidad privada. No hay limitación. Una vez reúna las características, ese acto de violación a ciertos derechos fundamentales. Entonces, sí se puede, ¿verdad? No hay inconveniente. Parece contradictorio, ¿no? Porque de ahí, ya que usted lo puntualizó, había de por medio X cantidad de millones en mora, no sé,
suena así como la empresa que pudo paralizar plantas y demás y no proveerlo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Esto debemos de analizarlo en un contexto jurídico integral. El Estado tiene la facultad de expropiación, es decir, tiene varios caminos para solucionar un problema. Quizá en este caso específico buscó esta vía, esta ruta, para tratar la manera de presionar, de blindarse, de tener, de garantizar ese insumo de carácter vital. Y aparte de eso, ¿verdad? Ya cuando tenemos una orden judicial, pareciera ser que eso nos protege de cualquier otro señalamiento. Pero otro de los casos es que, creo que lo vamos a ver, es cuando el mismo Estado apela resoluciones de amparo. Es decir, está apelando una resolución en contra de una persona privada, y porque supuestamente no se le ha violado los derechos fundamentales. Bueno, a manera de cuestión doctrinaria, vamos a ver cuál es la naturaleza del amparo. ¿Por qué es necesario ver la naturaleza del amparo? Porque en el momento de interponerlo, tenemos que tener un concepto general de qué es un amparo. Muchos dicen que el amparo es un recurso. Como lo habíamos comentado anteriormente, la doctrina y la legislación ha indicado que no es un recurso, porque no necesita un proceso previo, un proceso subyacente que provoque un amparo. Con la simple amenaza no hay un proceso previo y ya puede existir un amparo. Tampoco es un recurso porque la Constitución nos establece dos instancias. Es decir, todo proceso únicamente puede tener dos instancias. La primera instancia y luego en revisión, apelación, la segunda instancia. Posteriormente nos vamos al amparo, pero según la Constitución, el amparo no es un recurso, porque es extraordinario, porque no conoce cuestiones de materias propias de los órganos ordinarios. Segundo, algunos comunicadores sociales dicen presentó acción de amparo. No necesariamente está del todo equivocado, pero la acción es ese acto de las partes de poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Yo actúo, es el primer acto, pero el amparo no solo es el primer acto, es una serie de procedimientos y etapas que precluyen o terminan hasta la resolución en una sentencia o en un auto. Por eso es que es más técnico de indicar que el amparo es un proceso. Entonces, para ver la naturaleza jurídica del amparo. Se interpone un proceso de amparo. No se interpone un recurso ni se interpone una acción, sino un proceso de amparo. Bueno, ahora ya empezando a aterrizar en materia política, el artículo 10, literal G de la Ley de Amparo establece algo muy puntual. Indica que cuando a una persona se le está violando sus derechos fundamentales por disposición legal o por disposición de los estatutos de un partido político o organización política, puede recurrir en amparo. Pero ojo, hay algo ahí bien especial en cuanto a interpretación en el amparo, e indica que lo que se tuvo probado ante el Tribunal Supremo Electoral ya no puede cambiar. Bueno, eso es en palabras populares, ¿verdad? Pero en palabras de la ley indica: en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron probadas en el recurso de revisión. Recordemos que con la reforma es el recurso de nulidad. Bueno, de nuevo, para los que no son abogados, acudimos ante un órgano jurisdiccional porque queremos que nos resuelva algo, que nos declare con lugar nuestra petición o pretensión. Y
tribunal o el juzgador hace dos análisis. El primer análisis es un aspecto fáctico o de hechos, ¿sí? Esto podemos ejemplificarlo mejor en materia penal. Llegamos ante un juez, ¿sí? Ya sea el Ministerio Público llega ante el juez o el defensor llega ante el juez y le dice: esta persona le privó de la vida a otra. Eso es un hecho que ocurrió el 6 de agosto del 2001. Pero ante el juez, eso ya no pueden reconstruir los hechos, ¿verdad? Los mismos hechos no se pueden reconstruir. Pero en el periodo probatorio, lo que se busca es que esos hechos puedan ser reproducidos, ¿sí? Ese es el objetivo de la prueba, que el aspecto de los hechos puedan ser demostrados, comprobados y reproducidos ante el juez, porque ese es el principio de inmediación. El juez debe estar presente cuando todos los medios de prueba apunten a que esta persona con certeza cometió el delito. En materia electoral tenemos una particularidad. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta de que el tribunal sancionó a varias organizaciones por campaña electoral anticipada. ¿Qué sucede? Viene una organización política y publica unas grandes vallas, de esas panorámicas gigantes, y lo tiene por la Roosevelt. Entonces el inspector, en el ejercicio de sus actividades o por denuncia, se da cuenta de la infracción y toma una foto o hace un informe. Pero ¿qué pasa con esta valla? Como son alquiladas por 14, a la próxima semana ya no está. Entonces, ¿cómo vamos a reproducir eso dentro del procedimiento? A través de una foto, a través de un informe, a través de la fe pública administrativa del inspector o del auditor, y eso es plena prueba, es decir, se va a tener por probado. ¿Qué hacían algunos partidos políticos? Pedían el medio de prueba de reconocimiento judicial, que lo que implica es que el juez venga y se apersone para ver si efectivamente está la valla, pero ya 3-4 meses después eso es imposible, ¿sí? Entonces, por eso es que el aspecto fáctico, el aspecto de los hechos, se circunscribe a la etapa probatoria. Estos hechos, esta prueba queda sentada en materia electoral, es decir, no puede cambiar, salvo el aspecto jurídico, que es ese análisis que hace la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad en materia de amparo electoral, para ver si efectivamente se violó alguna garantía o algún derecho fundamental de los partidos políticos o de algún candidato. Entonces, en cuanto a lo jurídico, para los abogados se divide en dos: lo procedimental y lo sustantivo. Según la ley electoral, el tribunal es el único competente con competencia para conocer aspectos puramente electorales. Los demás aspectos procedimentales pueden ser objeto de revisión por parte de las Cortes a través del amparo, pero solo si hubo una infracción en el procedimiento. Pero la interpretación, la integración normativa electoral está exclusivamente encomendada al tribunal. Entonces ha sido un tema de discusión, pero la ley es clara en cuanto a que a los hechos así se quedan, ¿sí? No se van a poder modificar. Es por eso que las organizaciones políticas deben diligenciar bien el procedimiento ante el Tribunal Supremo Electoral para que posteriormente no aporten prueba que no sea pertinente. Entonces ese periodo probatorio es muy elemental ante el Tribunal Supremo Electoral
porque según la ley ya no se puede cambiar. Bueno, y ahí tenemos la normativa específica para la regulación del amparo en materia electoral. Nos indican artículos de la ley electoral de qué recursos se pueden plantear, sobre qué actos o resoluciones, previo, lo que les comentaba, previo a plantear el amparo en materia electoral, debe de agotarse el recurso de nulidad. Y luego la competencia va a ser de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a continuar con la... Bueno. Yo lo que entiendo aquí es que el recurso de nulidad es antes de interponer un proceso de amparo. El recurso de nulidad es presentado ante el Tribunal Supremo Electoral en este caso. Es previo a interponer un proceso de amparo, pero también se puede eliminar ese proceso, o sea, el de nulidad, e irse de una vez al amparo. Claro, por supuesto, siempre que haya una amenaza inminente a una violación a un derecho fundamental, pero esto debe ser demostrado, la amenaza debe ser cierta, y esa voluntad de querer privar de un derecho, pues debe de constar en algún documento o probarlo de alguna manera. El caso, yo les traigo unos ejemplos para aquellos que están están litigando. El caso del partido líder, y esto pues ya es público, por eso, porque ya se resolvió. Hubo un acuerdo del tribunal en el cual le instruía al director del registro de ciudadanos a que procediera a iniciar el procedimiento de la eventual cancelación del partido líder. Es un acuerdo y se lo notificó al registro de ciudadanos. El registro de ciudadanos lo recibe y le da audiencia, inicia el proceso, inicia el procedimiento de cancelación, entonces le da audiencia y mediante una providencia. El partido recibe esa notificación y plantea recurso de amparo, proceso de amparo. La Corte Suprema de Justicia se lo deniega, creo. No le otorga el amparo provisional, Luego él apela, el partido apela ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte lo rechaza porque no agotó la definitividad. Es decir, él está iniciando un proceso de cancelación. Claro, puede ser que al terminar el proceso sea cancelado, puede ser, pero todavía no se ha concretado la violación a ese derecho. Segundo, él tiene que ejercer su derecho de defensa dentro del proceso administrativo. Si es eventualmente cancelado, va a presentar un recurso de apelación o de nulidad en el que proceda, y luego pues ya recurrir a la Corte, pero primero debe de agotar esta vía administrativa. Entonces la Corte sí resuelve y dice, se niega por improcedente porque no ha agotado la definitividad. Entonces es un claro ejemplo para que previo a que presenten una acción de amparo deban de agotar este recurso administrativo de nulidad. Aparte de eso, si es que es una violación inminente, pues hay que demostrar esa amenaza cierta, no es solo algún indicio, sino hay que demostrar que este derecho va a ser violado de forma inminente. Vamos a hacer un receso y cuando ya se da la publicación